Agora, os padres que teñen fillos agora no campo, venían a escuela aquí, pero suben e bajan en coche. Agora van para todos sitios en coche, pero e antes? Antes había que vir en caballería había dos o tres que se dedicaban a ir por el caserío a la clase. Ella ha feito muchas cosas, mira, como non hubiera sido, un tío Lázaro, que le tenía una calle aquí, Lázaro Iglesia Rolán, ahí le tienen, porque era un que a ese hombre había que haberle hecho un monumento aquí. Ese hombre, a todo un campo a leer. el día que pusieran un nombre en esa calle, a mí, si me toca lotería, no me hubiera alegrado tanto. Porque están muy agradecidos, ¿no? Ese hombre fui 3 años con él a la escuela. 3 años. Porque él era maestro. Era maestro. Sí, pero no era maestro, pero a conta de... No ejercía por culpa de la guerra, ¿no? De la guerra. La habían represaliado, ¿no? Era republicano claro, y no... Y entonces cuéntenos un poco, este hombre, ¿cómo dice que se llamaba? Lázaro Iglesia Rolán. Lázaro Iglesia Rolán. Ahí frente al estanco, ahí bajando aquella calle para allá, hay una calle que le pusieron nombre. Que yo os digo como sinto, que el día que le vi un hombre a calle, me alegré más que subir a toda. Ahora llegaba al caserío porque y allí había comida. Hay calles que le tienen nombres que no sé por qué a esa calle le han puesto un nombre de esa persona. Si esa persona no ha hecho nada por un pueblo. Y luego otra que hay para allá arriba al centro del lugar. Esa de sí que da allí un cuñado que quiere un lugar. Ahí era la carretera. ¿Cómo fue? Sí, no me entendí. Sí. Yo digo que hay personas que no han hecho nada por un lugar y ya han hecho una calle y le han puesto ese nombre. Y un poeta, León Felipe, que coño hizo aquí un lugar. León Felipe, ¿a quién le pidió una? ¿Qué fichó aquí? Y un chamorro ese. Un chamorro ese que... Un chamorro que coño pidió aquí también, nada. Pues nada. Bueno, hay gente que ha feito aquí mucho por pueblo, como fijo ese hombre, porque ese hombre, a gente toda que estábamos en un campo, si non é él, non sabíamos leer ni escribir. Non se sabía, non, mucha gente non. E aí aprendí a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir, bueno, todo o que hai que aprender. Agora se me han olvidado muchísimas cosas porque non as practico. Coño, mira, como todo. Claro, pero aí teño que fazer unha multiplicación, unha división, y aí a fallo. Non me fa falta nadie. Ahora, aquel home fixo por o campo, fixo por o campo, o que non ha feito. Mira, iba para unha casa e estaba ali, iba a aprender a letra. A cartilla e o catón, 6 meses, en casa da terminada, de Serapio, que era ali, un caserío cerquita do noso. E despois, o segundo catón e un manuscrito que era o que le seguía despois en casa de José Quellas, que tú sabes que era un caserío ali cerquito, onde máis gente había, claro, ali se instalaba aquel hombre. Claro. E despois estuvo un ano en a nosa casa, e iban todos os galinos dos caseríos todos alrededor a nosa casa, a escuela. Despois se foi. E logo viño outro ano para nosa casa. E foron os 3 anos que me dou clase a mi ese home. O tío Lázaro iba para muchas casas, claro. E me río aí de... Eso iba para muchas casas e ali iban muchos zagais, os zagalas a aprender a leer. Que ese home, se non é por ese home, a gente que estábamos en un campo... Un 30% non sabía leer. Por lo menos. Aí me vine no campo cando me casé. Ah, e aí tamén. Claro. E cando me casei ya vine para cá por lugar. Claro, vamos a me 50 anos. No campo e ali veña... Claro. Vamos a 50 anos.